¿Qué tal? Bienvenidos a Toda la Pista. Yo soy Eduard Saura y hoy vamos a hablar de básquet. Tenemos con nosotros a Paul, preparador físico, y vamos a comentar un poco todo lo que es la preparación física en jugadores. Primero de todo, siempre me gusta empezar con la misma pregunta. ¿Cómo empezó tu relación con el baloncesto? Sobre todo, gracias por invitarme. Y yo empecé muy joven, con 5 años, empecé a jugar. Mis padres eran jugadores, entonces ya me metieron en baloncesto, me gustó y jugué hasta que tenía más o menos 22 años, que ya yo empezaba a trabajar en preparación física, entonces los horarios eran complicados y estudiaba toda vez, entonces llegó un momento en que no pude seguir. Seguí conectado con el baloncesto desde el punto de vista ya de entrenador, que trabajé unos años como entrenador, etcétera, y preparación física, pero ya como jugador lo dejé y actualmente pues eso, soy preparador físico. He trabajado también bastantes años con tenistas y actualmente estoy como preparador físico más a nivel individual, haciendo más temporadas, haciendo lesiones, prevención de lesiones, De etcétera. cualquier disciplina, digamos. No hace falta que sea Sí, no baloncesto. soy de baloncesto exactamente, pero al final, pues todo el mundo, como soy más metido en el básquet y todo esto, Sí, pues es lo que más toco. todo tira para allí. Y como entrenador, ¿qué categorías más o menos entrenaste, así para poner en contexto? Entré en formación, estuve infantil, cadete y junior, Perfecto. pues, bueno, pues, segundo año de las categorías y ya, esto básicamente. ¿Y qué te hizo tirar para la preparación física? ¿Fue el baloncesto o en general algo más? No, yo diría que, a ver, yo pues, de pequeño ya un chico deportista, nervioso, etcétera, y eso ya pues te hace llevar un poco a cuando llegas a la decisión de qué estudio. Pues el deporte me gustaba. En ese momento no piensas en Claro. trabajar. Y cuando está en la carrera, cuando llegas a hacer teoría de entrenamiento, esas cosas, vas tocando, mira, esto me interesa, me gusta, más que docencia, gestión, etcétera. Y nada, al final me tiré hacer el máster, hacer el doctorado y todo en la rama del entrenamiento. Muy bien. Y ya entrando entonces un poco más ya en el tema del baloncesto en sí, la gran pregunta sería, ¿qué es para ti estar bien físicamente para jugar al baloncesto? Wow, buena pregunta. Es A amplia, ver, es amplia. eh, para mí, lo básico debería ser que puedas jugar toda temporada. Estar sano. Es lo Claro, principal. Al final, evidentemente, todo el mundo quiere saltar más y quiere correr más. Pero nada sirve saltar mucho, hacer buenos mates, si te lesionas el claro. hombro, el codo, cualquier cosa que, digamos, que no sea del salto, ¿no? Entonces, tú lo que quieres hacer es, primero de todo, estar disponible toda la temporada, todos los partidos, el máximo de minutos posibles. Y para mí eso sería lo principal. A partir de aquí entraríamos en muchas más cosas, pero para mí es un segundo paso. Claro. Vale, no, entonces yo estoy 100% de acuerdo en esto. Entonces sí que creo que sería importante diferenciar que, por ejemplo, mi estructura física sería muy diferente a la de un pivot de 2 metros o la de un jugador súper atlético. Entonces entiendo que ha de haber una adaptación dentro de lo posible personal de cada persona. Claro, evidentemente, al final somos personas completamente distintas. No es lo mismo alguien de 2 metros, como dices, tampoco la edad. No es lo mismo alguien de 2 metros Seguro. con 14 años, que quizá me medio muy bajo, pero 16 años, que crece mucho. Esa persona hay que cuidar mucho ese cuerpo porque no está preparado para sostenerse prácticamente. Que alguien de 2 metros que tenga 40 años, que esté a punto de retirarse, o alguien de unos 70, o todas esas edades, pesos, etcétera, son cosas que tienes que tener en cuenta a la hora de hacer preparación física y tienes que, dentro de una tónica general, digamos, hay que hacer matices y adaptarlo a esas necesidades. Y el caso que decía, 16 años, 2 metros, es un caso muy particular que Sí, sí, evidentemente claro. no. Claro. Pero Pero entonces, ¿y eres partidario de que cada jugador ha de tener entiendo que ha de tener una responsabilidad individual de estar bien en lo que a él le corresponda? ¿O es trabajo más de entrenadores y tal, de adaptarlo a cada uno, ¿sabes? para mí, cada uno tiene su responsabilidad. Entrenadores, preparadores físicos, equipos médicos, etcétera, digamos, deberían educar en esa preparación física. Y el deportista luego es el que tiene que aplicarlo. Porque si yo como preparador físico le digo a un jugador, a ti mismo, Edu, Sí, te sí, digo, haz esto y tú no quieres, no vas a hacer. Entonces, está claro, sí, claro, sí. yo tengo que educarte a ti en que es lo importante y que tú lo valores y lo lleves a la práctica. Si yo no consigo transmitirte esa importancia, de nada va a servir. No, no, eso seguro. Eso es verdad que para mí es clave lo que dices tú de un poco de concienciar a la gente, porque yo desde he jugado a básquet toda mi vida y desde pequeño
no era un tema el físico que nunca me habían inculcado. Y entonces eso se nota y te cuesta, te cuesta. Entonces, ya entrando así un poco más, ¿qué recomendaciones o a un jugador amateur que entrena 3 días por semana, qué le recomendarías si él quiere preparar fuera de sus entrenos, si quiere prepararse para estar bien físicamente? ¿Qué le recomendarías en más o menos frecuencia, cuánto tiempo, algo que sea evidentemente que se pueda hacer? Sí, a ver, es algo muy complejo Sí. esa pregunta. Y la enfocaré de dos lados, digamos. Primero de todo, no olvides que un deportista, un jugador de baloncesto, si estamos hablando de algo amateur, de algo en sentido, Claro, es hablando de alguien que tiene mucha más responsabilidades fuera. ¿Qué quiero decir con eso? Esas personas, ¿no? Bueno, nosotros mismos, como amateurs, dependerá más digamos, tu condición física en un momento por lo que hayas hecho en tu día a día claro. que no por el baloncesto, no porque hagas en tu entrenamiento. ¿Qué quiero decir? Tú entrenas 3 veces a la semana, entrenarás hora y Hora y media, media, sí, sí, sí. ¿vale? Estás hablando de 4 horas y media a la semana. Esas 4 horas y media respecto a toda la semana es nada. Si tú tienes un niño, si tú estudias y ese día has tenido educación física, si tú has hecho un trabajo físico que trabajas de repartidor, todas esas cosas, Claro, no es que se note, es lo principal. Entonces, depende de esto, tienes que, primero de todo, pensar en tu día a día, lo que haces. Si a partir de aquí, digamos que estás bien, no tienes molestias de espalda, que hay muchas veces que pensamos, juego de baloncesto, tal, hay que trabajar la velocidad, el salto, etcétera. Muy bien, pero si esa persona te dolor de espalda cada día mientras estás sentado en la oficina, ¿de qué va a servir? Saltar no puede, claro. porque no es capaz. Entonces, aquí sería un lado, ¿no? Empezamos por el otro, si miramos un poco más lo que sería preparación física en sí, ¿no? ¿Qué trabajarías? Eh, siempre la principal, a pesar de que es un poco contradictorio lo tradicional, es el trabajo de fuerza. Claro. Hablábamos siempre en baloncesto, ¿qué se ha hecho siempre? Pues al Sí, campo, siempre, de toda la temporadas de vida. correr, en la playa, todo, ¿no? Líneas, vueltas, de todo. Correcto. Eso, líneas. No Un acordaba las clásico, un líneas. clásico. Pues es al revés. El volumen, ya lo decíamos, 4 horas y media a la semana, donde digamos que haces cardio, ¿no? Entre comillas, Sí, pues quizá no hace falta estimular más lo mismo. Quizá es mejor complementarlo. Oye, vemos esto, pues vamos a trabajar, estabilizadores. ¿Por qué decir estabilizadores? claro, es que ves, aquí es el gran tema, que es lo bueno de hablar con un profesional del tema, porque son cosas que, claro, tú, o sea, puedes tener una idea más o menos clara de lo que se necesita de fuerza y tal, pero claro, estabilizadores tal, te suena como, ostras, ¿qué es esto? Por eso va bien siempre la ayuda esta de alguien que te marque, que te diga un poco qué hacer, ¿sabes? Claro. Estabilizadores, dicho muy rápidamente, yo hablaría de estabilizador del tronco, y tronco entra desde los hombros hasta las caderas, ¿vale? ¿Por qué? Eh, diría que no sé, sobre todo en amateur, profesional quizá no tanto, pero en amateur sobre todo, la mayoría de lesiones vienen por problemas en la zona del tronco, ¿vale? En cambio, nunca pensarías, tú lo primero que piensas que en lesiones es tobillos, rodillas y muchas veces es lo que comentas tú. Exacto, o sea, tobillo quizá Sí, a ver, es la lesión más temida al final, porque bueno, pero es algo más traumático, digamos, es porque pisas a alguien, entonces, bueno, son es el cosas que pueden clavo. pasar. De lesiones habría varios tipos, de lesiones de sobreuso, que les llamaría, y son lesiones de que sobreentrenas algo y al final peta, Claro, digamos, más musculares, tendinopatías, etcétera. Y luego las traumáticas, como has dicho, son lesiones que tobillos, tienes rodillas, tienes cosas así que te quedas, o incluso espalda, podemos decir, ¿no? Que te quedas clavado, claro, etcétera, ¿no? Entonces, claro, tienes muchas cosas que tienes que prevenir, ¿no? claro, Con tu producción física un poco. Entonces, muchas de ellas, a pesar de que tobillo quizá, pues eso, pisa a alguien, no puedes controlarlo. Bueno, pero quizás sí que puedes fortalecer tobillo para que cuando pise, en vez de irse así, se vaya un poco menos. claro, Entonces, esa diferencia quizás es de un tercer grado, un segundo grado a un primer grado. O que puedas seguir jugando incluso. claro. No sé si te ha pasado a muchos jugadores que el tobillo, pam, pam, se va, uy, se me ha ido Sí, y sí. juegan, no hay Y, problema. claro, Acaba el partido, uy, se han echado un poco, tal, pero ya está, no hay problema. Hay jugadores, en cambio, que pisan, se va y ya y lo está. tienes 3 meses fuera. Sí, ¿Por qué?
son casuísticas, pero también la preparación física quiero creer que tiene un sentido. Hombre, seguro, claro. Entonces, un poco, sí que es verdad que igual te lo tenía que haber preguntado antes, pero me ha gustado tu manera de diferenciar. Me gustaría que definieras un poco la diferencia un poco entre preparación física amateur contra la profesional. Así un poco lo mismo, son preguntas amplias, pero ¿cuál sería la gran diferencia entre las dos? La gran diferencia es que un jugador profesional es un jugador de baloncesto. Un jugador amateur es algo más, es algo, y en su tiempo libre decide pasar su tiempo practicando baloncesto. Entonces, como decía, a nivel de todo, si tienes familia en casa, si tú estudias a la vez, o lo que sea, va a condicionar mucho tu práctica de baloncesto. Y al final también algo psicológico, ¿no? Tú lo que quieres que es disfrutar allí. Si tú eres profesional, trabajas de eso. Claro. Sí, después puedes disfrutar más o menos de tu trabajo, pero estás trabajando. Es la diferencia. Exacto. Sí. Cuando eres amateur, tú quieres allí y quieres olvidarte de tu día a día. Quieres estar allí y pasarlo bien en ese momento. Y eso es la base de todo, al final. Sí, hay un componente mucho más social, está claro. Exacto. Está claro. Y volviendo un poco a lo de antes, más o menos, ¿qué guía podrías, o sea, si yo ahora te pido, mira, Paul, necesito ayuda, estoy fatal, necesito, aparte de los entrenos, necesito trabajar, ¿qué recomendaciones me podrías dar para empezar un poco lo básico, pero teniendo un punto de partida? Vale. Lo primero, contando que entiendo que vienes de no hacer nada o no hacer nada fuera de la práctica del baloncesto, ¿no? Sería buscar un poco coger el hábito de entrenar una frecuencia, normalmente digo de 1-3, ¿vale? O si puede ser 1-2 horas de entrenamiento por horas de preparación física. Es decir, si entrenas 4, va a ser fácil, 3 horas a la semana, 1 hora, ¿vale? Te vas a 4, pues 1,5. Vas haciendo así, ¿no? Vale. De esta forma. ¿Y qué haces en ese tiempo? Trabajo de fuerza, buscando un poco el hábito. Trabajo de fuerza, que digamos básico, ¿no? Lo que decía una rutina de gimnasio simple. Una sentadilla, con poco peso, buscando correcta técnica, un press banca, unas flexiones, unas dominadas, cosas simples, no sin excedernos. Pero lo que sí que, digamos que en mi día a día veo que la gente trabaja, es lo que te decía, toda parte del tronco, ¿no? Que es lo que se olvida. Yo abdominales, ya hago un poco de crunch, sí, pero hacer un poco de crunch, pero luego, cuando tú ves a esa persona, ¿no? Ves y tiene la espalda, la cadera quizá anteriorizada. Claro. O que te enseñe mucho que la cadera no se mueve igual de un lado que del otro. Un lado se mueve, el otro está bloqueado. Esas cosas, si pasan lento, controlando el gimnasio, cuando tú juegas al baloncesto, pasa y mucho más. Llegas, vas corriendo, tu cadera va solo a un lado. Esa espalda va solo de un lado. Al final, problemas en la espalda, problemas isquiotibiales, problemas rodillas, porque si la cadera no se mueve bien, la rodilla tampoco se mueve bien. O sea, como te decía, esa cadera desencadena por todos lados otras lesiones. Y cuando me viene gente, quiero empezar preparación física, miras y dices, uy, esta cadera no se mueve bien, la trabajas y de repente rinde mejor. Claro. Y dices, no he trabajado ni cómo correr, ni cómo saltar nada, pero con esa estabilidad que ha ganado le permite rendir ya mucho mejor. Es que con esto me siento muy identificado porque últimamente tengo muchos problemas de caderas también por practicar diferentes deportes, que noto mucho la diferencia en, pues por ejemplo, yo juego a pádel, a fútbol y tal, y últimamente tengo las caderas fatal y hace poco tuve una lesión de isquio precisamente y el fisio me dijo, oye, todo te viene por tema de caderas, entonces veo que es mi asignatura pendiente. Entonces, tú que has trabajado en otras disciplinas, ¿cuál sería lo que creo que también es interesante comentarlo? Un poco el factor común entre todos los deportes, porque entiendo que hay una base que para cualquier deportista del deporte que sea es básico y después sí que ya puedes empezar con cosas más específicas de deporte. Las dado el clavo. Esto al final es la preparación física, como decía al principio, hay que complementar un poco, ¿no? Tú en pista trabajas X horas, depende del deporte. Por ejemplo, como decía, el tenis, un deporte que se entrena muchísimo. No es raro encontrarte un deportista que a la semana entrena de pista 15 horas, cosas así. Claro, 15 horas. Lo primero que tienes que hacer un poco es preparar ese cuerpo para aguantar esas 15 horas. Claro. No intentar darle más estímulo allí, ¿no? Digamos. Entonces, hay el trabajo que decía de tronco, de estabilización, diría que igual para todos los deportes, seguramente. Entonces, deportes como, por ejemplo,
el tenis, balonmano, waterpolo, que lanzan muy fuerte, sufren más de hombro, por ejemplo, claro. que quizá pues en el fútbol, evidentemente, no sufren, o en el básquet no sufre tanto. No, es Sería, diferente, sí. claro, entonces, eso estaría un poco el trabajo de base, las diferencias, ¿no? Pues voy a ver este deporte, cómo se mueven, cómo sucede. ¿Es un deporte simétrico, asimétrico? Qué sé, si tú trabajas, es juego de fútbol en una banda, también es distinto de si estás en otra banda. Claro, claro. Hay muchas pequeñas cosas que quizás sí que tienes que darle el trabajo de base, tener en cuenta. A partir de aquí vendría un poco el trabajo específico, ¿no? Que es donde está la diferencia. No es lo mismo preparar un juego de baloncesto. ¿Qué quiere un juego de baloncesto? Correr rápido, por tanto, acelerar rápido también, pero también se ha visto que es muy importante frenar. En un partido de baloncesto hay más desaceleraciones que aceleraciones, o más que hay de más intensidad o marca más la diferencia, porque tú quizá aceleras progresivamente, en cambio lo que marca la diferencia es el frenar Claro. y quizá hacer un cambio de dirección, esas cosas, que en otro deporte, quizá fútbol, por ejemplo, que Sí, comentabas, no, es diferente. ¿el campo cuánto mide? Sí, sí, sí. Velocidades máximas, no tienen nada que ver. Entonces, esas cosas es donde sí que tienes el segundo paso, ¿no? El trabajo es específico, sí que depende mucho del deporte y tienes que intentar, no, tienes que sí o sí, individualizar en el deporte. Y tú o sea, un poco por el mensaje que estás dando, tal, me ha quedado claro que dentro de la preparación física hay una parte muy importante de prevención de lesiones, ¿vale? Que aquí es un poco lo que hablamos tú y yo antes, de que hay una línea fina, ¿no? Entre que evidentemente vais de la mano, que es preparación física con fisioterapia o incluso ya medicina que va al traumatólogo, normalmente es traumatólogo por tema de básquet. Entonces, ¿cómo lo encaras tú o tema prevención? No sé si, claro, hablar de porcentajes de cuánto crees que es prevención, preparación física, claro, o es muy difícil diferenciar las dos cosas, ¿no? ¿Entiendo? Solamente, no, me gusta mucho, pero estás dando en el clavo. ¿Qué es la prevención de lesiones para ti? Si yo te digo a ti prevención de lesiones, ¿tú en qué piensas? Claro, yo pienso un poco, me dices prevención, es lo que has comentado en los tobillos, cuando ves a los calentamientos que hacen todos los ejercicios de tobillo, claro, es más tipo eso, lo que pasa que, claro, entiendo que tú vas a que la preparación física ya es una prevención de Correcto. esto, claro. Es decir, preparación física, prevención de lesiones, ¿qué es? Desde mi punto de vista, alguien más fuerte que salta más, que corre más, que está sprintando más. Luego, digo, si tú en pista tienes un campo que son 28 metros, no son más. Sí. Las velocidades máximas no llegan. Por ejemplo, voy en lesiones de isquiotibiales. Se ven bastantes en básquet o quizá demasiadas en amateur, sobre todo en profesional. ¿Tú has visto muchas lesiones de No, isquiotibiales? pocas. Panther ahora y poco más. Hay muy pocos. Pero ¿por qué hay en amateur? Lo que te comentaba y lo que hablamos de las caderas, ¿no? Evidentemente, cada persona es un mundo y hay muchas más cosas. Lo quiero simplificar mucho. Si tú, o sea, ¿en qué deporte hay muchas lesiones de isquiotibiales? Fútbol, En el ¿no? fútbol. ¿Por qué? Pues cuando tienes más demandas, cuando haces sprint lanzado, Claro. tienes muchos metros para coger velocidades muy Sí, altas. fútbol es típico el que va corriendo ya Y de repente, a media carrera, sí, ¿no? se toca la... Claro, si tú en el baloncesto no llegas a esas velocidades, hay pocas lesiones. Entonces, una opción también para prevenir una lesión de isquiotibiales es que fuera del campo hagas sprints más rápidos. Claro. Por lo tanto, si tú estás acostumbrado a sprintar a una velocidad de 35 por hora bueno, y da igual el número, y en pista no llegas, no te vas a lesionar sprintando porque Claro. estás acostumbrado a eso, ¿vale? Pero tampoco tenemos que olvidarnos, tampoco quiero decirnos que toda la preparación de física, de preparación de lesiones es esto, porque tampoco es cierto. Claro. Volvemos a lo de antes. Si tu cuerpo no se mueve correctamente, no tiene una estabilidad correcta y todo esto, vas a tener una predisposición a tener muchas lesiones. Por eso, tú me dices, no, ahora me duele porque el fútbol, porque tal, y te dijo el fisio, eso te viene de la cadera, ¿no? Pues quizá a mí eso no me pasa. En cambio, si yo voy, quizá a mí me duele aquí la rodilla. Claro. ¿Por qué? Pues que somos distintas personas. Y por eso hay que un poco individualizar, ver la persona, intentar analizar lo máximo posible, buscar los puntos débiles y es quizá lo que más se ve de prevención de lesiones y lo que más se debe trabajar también, ¿no? Vemos que esta rodilla, ¿no? También, hablando de rodillas, se va hacia adentro, ¿no? No sé, el conocido valgo de rodilla, que es que
cierra rodillas y predispone bastante a lesiones de rodilla, el temido cruzado, ¿no? Claro. Pues claro, vamos a intentar evitar esto, ¿no? ¿Cómo se evita este valgo? Pues por abajo, por los pies, cómo pisamos, pero también por la cadera. La cadera es la que puede estabilizar, darle fuerza para abrir esa rodilla. Claro. Entonces, está toda esta base que hay que trabajarla, pero no nos olvidemos que tú también hay que estar, que tienes que tener un trabajo, digamos, intenso, porque si tú estás jugando siempre pachangas, los entrenos, jiji, jajaja, o así, llega el fin de semana, juegas en serio, me duele aquí, me duele allá, Claro, sí, sí. etcétera. Me suena. Me suena. Y entonces, la prevención, sobre todo, es hincapié, tú harías esto, que es como el gran olvidado, ¿no? Es lo que normalmente entiendo que es lo que el core se refiere más a esto, o Sí. es una parte, ¿no? Esto, o. Mira, aquí hay debate. Vale. El core se ha entendido, inicialmente eran abdominales, Sí, y yo ya siempre lo está. había entendido como Vale. abdominales. Core luego se englobó faja lumopélvica. Vale. Perdón, lumboabdominal. Vale. Es decir, abdominales, pero también lumbares. Vale. Y cada vez más se está entendiendo como un conjunto de todo el tronco, el core. Vale. Es decir, no es el core solo aquí. El core viene también con los glúteos, con Vale. psoas, etcétera, pero también viene con la cintura preescapular, todos los hombros, etcétera. Todo esto trabaja en conjunto. Entonces, yo soy más de esta última rama, es decir, Vale. todo eso se trabaja junto, hay que trabajarlo junto y no se puede entender el trabajo de core sin un trabajo de todas estas articulaciones. Claro, claro, sí. La mayoría. Vale, entonces sobre todo sería esto, ¿eh? Para yo un poco hacerme el resumen y la idea sería esta zona, tema articulares en general, ya sea tobillo, rodilla, todo eso, y eso se podría englobar porque, claro, ¿cómo diferenciarías, por ejemplo, un calentamiento? O sea, un calentamiento de, ya no te estoy hablando del calentamiento que igual puedes hacer a nivel colectivo, grupal en el entreno, sino incluso a veces hay jugadores, sobre todo si somos veteranos, que necesitamos calentar antes de calentar. ¿Cómo lo plantearías? ¿Cómo lo plantearías esto? Vale, hago un poco hincapié antes, Sí, claro. un poco de inciso, perdona. Calentamiento, importantísimo. Muchas veces en deporte amateur no hay preparación física directamente, pero hace un cálculo rápido. ¿Cuántas semanas tiene una temporada? ¿Cuántos entrenos hace una temporada? Si tú entrenas, digamos, venga, 3 días a la semana, bueno, vamos a hacer 2 días a la semana, no haces ni 3, más partido, 3 veces a la semana. ¿Qué decimos? Al año, 30 semanas, Sí, sí, sí. tienes 90 más o menos opciones de trabajar. ¿Qué calientas? ¿Vas a poner 20 minutos? 90 veces por 20 minutos. O sea, tienes realmente mucho tiempo que puedes trabajar muchas cosas sin hacer preparación física, digamos, Claro. solo de calentar. ¿Y qué decir? ¿Qué quiero decir? Que mientras tú entras en calor, mientras tú calientas, ¿no? Para el entrenamiento, puedes hacer ejercicios que te ayuden a una prevención de lesiones también, digamos, o que tengas un pequeño estímulo de X demandas, ¿no? ¿Qué quiero decir? Típicos jugadores que tú ves que en el calentamiento van con la pelota, que no la dejan, que no está haciendo un ejercicio de alta intensidad y con eso, vamos a lo de antes, ¿no? De la preparación física, prevención de lesiones, es ese trabajo pequeñito de estabilizador de tobillos, etcétera, pero también es hacer acciones de alta intensidad. Entonces, ese jugador hace eso, la rueda también lo hace así, de repente se hace un mate. O intenta hacerlo. Sí, Y a veces, ¿cuántas veces? Bueno, más de las que debería, ha habido lesiones en las ruedas. ¿Cómo puede ser que calentando te lesiones? claro. Sí, sí, sí. Porque pasan de 0 a 100 en nada. Por ejemplo, Claro. ¿vale? Entonces, dicho esto, ¿qué día? Una primera parte de entrar en calor, ¿vale? También lo mismo. Vamos a lo perfecto o a lo real. Vamos a lo real, ¿no? Lo que nos encontramos en día a día. Entrar en calor, es decir, trotar suave, puede ser con pelota, puede ser tirando de campo a campo, porque no sea estático. Claro. Intentamos movernos sobre pulsaciones un poquito, cada vez un poco más de ritmo. A partir de aquí, añadir un poco de movilidad articular activa, el típico skipping, ¿vale? Pero no es un skipping que levantes 3 dedos del suelo, es un skipping levantando rodillas Con arriba. intención, digamos. Exacto, exacto, sí, con intención. Pasos laterales, ¿vale? Lo mismo. Ay, mueves el deductor. Bueno, haz un paso lateral largo que vas cogiendo cada vez más intensidad, más intencionalidad en el gesto. De aquí cada vez a más intensidad, es decir, hemos hecho
entrada en calor, un poco de movilidad activa, los balísticos si quieres, los conocidos balísticos al final. Luego, sprints, saltos. Yo pondría también estabilización, pero no solo es a un pie me quedo quieto, porque tú no te lesionas estando de pie a un pie. ¿Cómo te lesionas? Cayendo. Hay jugadores que se lesionan en un cambio de dirección. O sea, entendemos un momento. Cuando tú te lesionas con un cambio de dirección, quiere decir que has tenido que hacer una fuerza con el pie para cambiar, que no sea capaz de resistir y el tobillo cede. Bueno, pues tú en el calentamiento, pues, típico zigzag, por ejemplo, ¿no? Puedes hacer pues, con intencionalidad, lo mismo, largo, saltar las típicas entradas que se hacían, ¿no? Calientas, sales con un pie, al caer, cae con un pie en vez de con dos. Esta tontería, ¡pum! Y traes la estabilización. En el partido se va a dar eso. Tú vas a saltar y no solo vas a saltar y vas a caer con un pie, sino que vas a saltar, te van a empujar y vas a caer en el suelo. Sí. Entonces, allí también ocurren muchas lesiones. Pues eso se trabaja en el calentamiento, por ejemplo, y te predispone a una mejor práctica al final, un mejor rendimiento también. Y lo decíamos siempre, prevención de lesiones. Sí. Y pregunta al millón, estiramientos, sí, no, estáticos. Es que esto a mí me ha llegado 1000 cosas diferentes, entonces ya nunca sabes qué es mejor o es lo que le funciona a cada uno. Mira, a ver. Sí, o sea, en parte sí, en parte no. Estamos, hay que dejar claro, todo esto es mucho más complejo de lo que estoy diciendo aquí, evidentemente. Sí, es todo muy general, Exacto. está claro. Y casi es una filosofía, ¿no? ¿A qué? Vamos a poner esa situación. Tú entrenas. Entreno es muy intenso, estás con las piernas muy, muy, muy cansadas. Yo en ese momento no soy partidario de hacer estiramientos. ¿Por qué? Pero tú cuando entrenas... Estamos hablando del post-entreno, Sí, sobre sí, todo. pero ¿empiezo con el pre? Perdona, sí. Vale. El pre, primero para empezar, después de este calentamiento que has dicho, ¿tú crees que después de todo eso iría bien No. estiramiento? Vale, Aquí quería perdona, llegar. me iba al No. final. Yo no soy partidario para nada y cada vez menos se hace activos. Sí, lo que comentabas, los balísticos, estos que comentabas. Por ejemplo, vale. eso sería. Pero claro, es que, ¿qué es un estiramiento? ¿Vale? O sea, tú haces un balístico, conocido balístico así rápidamente, haces un movimiento dinámico. También se hace con muy poca intencionalidad. Lo más óptimo del balístico, a ver si me consigo explicar bien, sería, pongamos que estás con la pared lateral, ¿no? Pierna adelante y atrás. No es dejar la pierna que vaya adelante, ve atrás y ya está. No es ir hacia adelante y tú conscientemente frenarla para ir hacia atrás. ¿Por qué? Tú en estos isquiotibiales, ¿qué haces? Tú llevas la pierna hacia adelante y vas a buscar con el cuerpo. Es decir, estiras el isquiotibial, ¿no? Pues tú en ese momento lo que haces es, lo llevas hacia adelante, lo estiras y conscientemente, ¡clac!, lo traccionas para ir hacia atrás. ¿No me explico? Claro, sí. Entonces, ¿qué está haciendo? Que el músculo muy rápidamente, ¡pam, pam!, se estira ese corte, ¡pam, pam!, se estira ese corte. ¿Cuándo te rompes? Cuando te estiras y de repente quieres que en milésimas de segundo ese músculo empiece a cortarse. Vamos a fútbol, sprint de fútbol, vas corriendo a velocidad máxima, ese isquiotibial, como tú estás corriendo, se estira mucho, ¡pam!, y se acorta, se estira y se acorta, ¡pam, pam, pam!, hasta que llega un momento que hace ¡pam!, y peta, ¿no? Claro. Pues eso sería, digamos, un balístico bien hecho, desde mi punto de vista, para realmente poner el cuerpo Y preparándolo para lo que viene. Exacto. Claro. Lo mismo, quizá en el baloncesto no es tan importante ese balístico, ¿no? Pero también hay temas que son tradiciones. Yo, cuando jugaba baloncesto, creo que lo empecé a hacer cuando tenía quizá 12 años. 12 años infantil, ¿no? Sí. Pues creo que desde infantil lo empecé a hacer desde toda la vida. Lo tienes ahí dentro. No, para Sí, mí, bueno, después hay un tema de lo que hablábamos al principio de todo, de lo que te han inculcado, que yo, por ejemplo, me acuerdo de mis primeros años como jugador, los entrenadores que habíamos tenido no dan mucha importancia al calentamiento y aún hoy en día sigo calentando fatal porque no lo tienes metido aquí dentro. exacto, es una cosa casi de cultura. Sí. Si te empiezas con algo, si es toda la vida. Y yo ni me lo pensaba. Cuando ya llegué a un momento a ser preparador físico, yo, mi primer año, para llegar al partido, voy a preparar el calentamiento. ¿Qué les hago hacer? Pues empieza eso, ¿no? Pues haré aquí calentar, tal, y balísticos. Y yo pensé, ¿pero por qué balísticos? Si no. Si es que en estos jugadores a mí no me... Pero yo abrí el partido y me dicen balísticos
balísticos. Claro. ¿Por qué? Porque Malta les irá. Y si a los jugadores están acostumbrados porque también llevan X años, oye, que lo hagan. Mal no les va a hacer. También es una manera, ¿cómo decirlo?, pero de controlar o en general saber lo que hacen todos. Porque de otra manera, es lo que hablábamos, o hay intencionalidad en el calentamiento con todos estos ejercicios, y falta que uno se lesione solo empezar el partido para que se considere que el calentamiento Exacto. no vale para nada y tengamos que volver a lo que estamos acostumbrados, que al final es más mental que no tanto físico. Exacto. Entonces ahora ya sí que perdona que te he cortado sobre el post. Tú no eres partidario si después de un partido. Le digo, depende. Si tú has jugado un partido, estás con las piernas, es que al final un partido de baloncesto, 40 minutos en Europa, ¿no? ¿Cuánto juegas? El que ha jugado 5 tiene que estirar. Claro. Pues quizás sí, porque quizá el que ha jugado 5, para él que hace un calentamiento, los ha jugado los primeros 5 minutos del tercer cuarto, o ha jugado en el segundo cuarto 5 minutos y medio, que está ya frío, el mismo, pues quizá ese jugador, tú sabes, o él sabe, ¿no? Lo que hablábamos antes, ¿no? De educar al jugador. Él sabe que tiene un problema de movilidad en cadena posterior, ¿no? Es todo de atrás, se dice, o de espalda, no tengo de espalda, pues mira, hazlo. Estás ahí, el equipo está aquí, el entrenador ya va a esperar para hacer la charla. Estira, aprovecha este tiempo, ya lo tienes, ¿no? No lo pierdas. Pero el que ha jugado 35 minutos, que tienes piernas reventadas, has jugado una prórroga, has jugado 38 minutos, o lo que sea. Para mí no, ¿por qué? Porque el músculo está inflamado, ¿vale? Cuando tú entrenas o juegas un partido, el músculo se rompe. Cuando se rompe, se inflama para recuperar. Si tú estiras y encima estés con el objetivo de intentar ganar un poco más ¿no? a full, a estirar al máximo, ¿no? Lo que vas a hacer es romper un poco más ese músculo, ¿vale? Son fibras, tienes una rota. Pues quizá rompeos otra. Estás lesionándote al final, ¿no? Tensas más. Explicado mal, estás como lesionando. Entonces, a mí, en ese caso concreto, no me gusta. Porque hay que decir, no, puedes hacer muchas cosas. Tumbarte, ¿sabes? Tumbarte en el suelo, piernas en la pared, aguantar, por ejemplo. Intentas. Claro, que sea algo más de relajación de músculos, digamos. Exacto. ¿No? Vale. Entonces, lo óptimo, pues quizá un masaje en ese momento, si te lo pueden hacer. Claro, eso ya. Evidentemente. Básquet amateur es complicado. Exacto. Pero la práctica, un roller, por ejemplo, ¿vale? Pero también roller también es personal. Hay gente que eso no le gusta nada. ¿Sabes las pistolas? Sí. Las pistolas que hay por 30 euros y funcionan bien, ¿eh? No mal. Hay gente que le gusta. A mí, por ejemplo, no me gusta nada. La sensación esa no me ha gustado nunca. Claro. Entonces, esas cosas también es un poco personal de decir cómo te sientes bien. Y ya también la figura de preparador físico, incluso de entrenador y tal, es un poco decir lo que te da mal, lo frenamos. Lo que ni fu ni fa. Si el jugador cree en eso, que el jugador crea. Claro. ¿Sabes? Bueno, es que yo creo que aquí ya entramos otra vez a la individualidad de cada uno. O sea, tanto el antes como después, durante el partido es el equipo, todo colectivo, pero después ya volvemos a Paul, Edu, XXX, quien sea, cada uno lo que a él le va bien y que normalmente nos guiamos. Yo creo que hay bastantes buenas maneras de hacerlo, entonces tú preferirás uno, otro preparador físico, y después que nos guiamos mucho por sensaciones. Exacto. Yo, así para hacer un resumen, porque creo que me he ido mucho por las ramas, no. Simplemente es que cada jugador haga un poco lo que le apetezca, ¿vale? Porque al final a uno le gustará la pistola, a otro le gustará el foam roller, a otro no le gustará estirar, pero tú, como preparador físico, también tú deberías un poco decírselo, ¿no? Y yo qué diría, pues uno, si estás cargado de piernas en ese mismo momento, justo después de entrenamiento, no hagas los estiramientos al máximo, puedes hacer un estiramiento suave, que decimos en la pared subir las piernas, es por un tema también de circulación, pero también es un tema de estirar un poco la cadena posterior, por ejemplo, pero muy suave. Ya está, para evitar ese exceso de tono, suficiente. Y a partir de aquí, ya al día siguiente, ¿vale? O 2 días siguientes, pues puedes poner estiramientos, ¿vale? Es que para evitar, digamos, un acortamiento, pero tampoco sería lo perfecto, digamos. Claro. No sé si me he explicado. Sí. Vale. Perfectamente. Entonces yo creo que a nivel de jugador individual, yo creo que hemos tocado bastantes temas
Y ahora me gustaría ir un poco al otro bando, ¿vale? Que sería de cara al punto de vista del entrenador, ¿vale? Siempre, ahora sí que desde un punto de vista amateur, ¿vale? Vamos a siempre poner como ejemplo un equipo de senior, tercera categoría estatal de cada sitio, lo que aquí en Cataluña podría ser un segunda catalana. Me invento, entrenan 3 días por semana, lunes, miércoles, viernes, sin ayuda externa de no tengo un preparador físico como club, que esto es la realidad de mucha gente. Entonces, ¿cómo puedo introducir todo eso ya en el punto de vista colectivo, pensando que yo al final controlo lo que lunes, miércoles, viernes entreno y partido? Después, si tú como jugador te machacas y estás perfecto físicamente, mejor, pero bueno, hay gente que es mejor, peor físicamente, pero ya más a nivel colectivo, ¿cómo lo plantearías? ¿Cómo lo harías? Vale. Yo soy entrenador y no tengo preparador físico, es decir, no soy Paul, soy otra persona y soy Claro, y entrenador. sin ser preparador Exacto. físico como tal. O sea, lo que sería yo como entrenador, que a mí me ha pasado, yo he sido entrenador y no he tenido preparador físico como tal. A veces he tenido la suerte que mi segundo era preparador físico, entonces tienes un trabajo ya cubierto, pero si no, pues haces un poco, ¿cómo te guías? Pues con lo que tú conoces, Sí. lo que a ti te han hecho y lo que a ti más o menos te gusta o te ha servido. Claro. También contamos entonces que no tienes material, prácticamente. Claro, entonces, lo mismo. Yo quizá lo que haría es 2 días a la semana, que el calentamiento en vez de ser 15 minutos antes, y al menos cuando yo jugaba baloncesto, empieza el entreno a 1:30, pues hay cuarto todos allí vestidos para calentar, ¿no? Era un poco así. Pues lo haces de media hora, ahí hace un buen calentamiento. Y lo que decimos, si tú haces 2 días a la semana, media hora tienes 1 hora ya de calentamiento, más el viernes, que has dicho entrenaba 15 minutos más el partido y tendrás 1 hora, ¿no? Más o menos, Sí. que media hora más. Estás sumando 1 hora y cuarto a la semana de preparación física, explica así malamente, que puedes trabajar, ¿no? Un poco. ¿Por qué digo esto? Porque, vamos a ser realistas. Si yo te digo, mira, lunes y miércoles, 1 hora cada día de físico. No, claro. Ya, pues es que no tienes material. ¿Qué vas a hacer? ¿Flexiones? Venga, tengo una barra ahí que se enganchan en la grada que pueden hacer dominadas. Venga, haces dominadas. Y luego, pues sentadillas con una pierna, porque con 2 piernas, cualquier jugador, jugadora de segunda catalana no va a hacer nada. Venga, una pierna, un peso muerto con una pierna también, porque al final no tienes tampoco peso. Un puente. O sea, son tan pocas cosas que puedes hacer de logística que tú dirías, pues mira, en vez de intentar hacer demasiado y hacerlo mal, o que tampoco crees esa adherencia al jugador, ¿no? Al final, lo hemos dicho antes, quieres educar un poco al jugador, ¿no? En eso, pues mira, 20 media hora antes y hacemos un calentamiento de media hora. En esa media hora pondremos sprints, pondremos saltos con caídas de una pierna, pondremos multisaltos, trabajos así, ¿vale? Que te preparan un poco el cuerpo para entrenar, porque a la larga también te puede hacer un poco esa prevención de lesiones, digamos. ¿Me explico? Sí, pero claro, a mí la duda ahora que me surge, Es práctica. claro, y entiendo que tú no lo puedes explicar ni solucionar en un podcast de 1 hora o lo que dure, es, vale, pero ¿cómo sé yo como entrenador si hoy, porque no haré sprints cada día, no haré, claro, o fuerza cada día, aunque sea con eso, sin material, con nuestro propio cuerpo, lo que sea? Entonces, ¿cómo podría ser? O podríamos guiarnos, por ejemplo, pues sprints los miércoles, que un poco te pilla como más lejos del partido del fin de tanto del de antes como el que viene, y fuerza el lunes, o cómo se podría hacer esto. Vale, también complejo. Sí. Volvemos un poco a lo de antes. Esa persona, ese jugador, jugadora, no es un jugador de baloncesto. Es algo, ¿vale? Y en su tiempo libre decide dedicarse a jugar al baloncesto. Entonces, este fin de semana no tengo partido, ¿no? Al lunes puedo hacer un buen físico, ¿no? Al final, no en el partido, un fin de semana libre, tal. ¿Qué pasa? Que el fin de semana no tiene partido. Uno se va a subir una montaña, el otro se va a jugar a pádel, el otro no hace nada, otro se va de fiesta y que llegan más cargados que si hubieran claro, hecho un partido. Y lo decías tú, has dicho antes, prácticas deportivas que no son las que estás acostumbrado a hacer,
te dejan cargado por todas partes. Y el que ha jugado a fútbol viene con el isquio fatal. Sí. Y al lunes, y como dices, bueno, como Paul me dijo que el sprint se hace cuando tal, veo sprints y ese jugador se rompe Claro. el isquio. Paul es un inútil. Sí, no, a ver, Me explico, no, entonces. que generalizar las cosas es complicado. Claro, Sí, es muy complicado, pero voy a intentar dar una receta un poco, 4 tips. Trabajo de core y core, recordamos, hablamos de todo el tronco, se puede meter cada día prácticamente, es decir, tú en cada calentamiento les puedes meter algo de trabajo de core, ¿vale? Y si puede ser que sea más prioritario las planchas y ejercicios de estabilidad de tronco que típicos abdominales, claro. ¿vale? Así. Vale. ¿Por qué? Porque, bueno, no me meto muy técnica, da igual. No voy a dejar aquí por hoy. Pero más de trabajo es estabilidad. Y intentar, que creo que tampoco, creo que se puede coger bastante fácil, es la técnica de una plancha. Si tú la espalda se te cae, perdona, si la espalda se te cae, mal. Tienes que intentar activar el abdomen y que esté plano o puedes un poco hacia arriba, incluso, pero no la cadera, sino el propio lumbar, digamos, ¿vale? Que esté en la posición que se llama anatómica, que tenga las curvas normales, ¿vale? Y si puedes, y si está un poco arriba no pasa nada, para que no sea para abajo. No sé si me he explicado Entonces así. se te carga todo, claro. Exacto. Sí. Me ha pasado también con jugadoras. Es que hicimos físico con el equipo y luego la espalda, ¿qué hicisteis? Esto, la pelota medicinal, la no sé qué, Bueno, claro. ¿vale? Entonces, no intentemos meterle la intensidad fuera de la pista. Mete la intensidad dentro de la pista. Fuera, haz lo que sea para prepararte. Entonces, hemos hecho trabajo de core, un poquito. Trabajo de fuerza con el peso corporal. Cualquier jugador está capacitado de hacerlo casi cada día. Claro. Incluso si juega el domingo. Quizá el domingo los que han jugado más tienen más cargados de piernas. Pero para hacer una sentadilla con una pierna en un banco, me refiero, una silla o algo así en la grada, donde sea, bajar y subir, prácticamente cualquier Bueno, al jugador. final es lo que decías. Tú cada día te levantas de una silla, de un sofá, de una cama y al final estás trabajando con tu propio peso, con Exacto. lo cual todo el mundo es capaz de hacerlo. Por eso, entonces, y pensemos en pesas, yo peso 80 kilos, ¿no? Vale, peso 80 kilos. Yo, para saltar a una pierna, una entrada, ¿cuánta fuerza aplico en esa pierna? Mi cuerpo, el peso, por 3 o 4, tranquilamente. Pues esa fuerza que tienes que hacer para saltar, ¿no? ¿En serio puedes hacer una sentadilla en una pierna para calentar? Sí, Al claro. final, lo que estás haciendo es preparando a esa persona para luego levantar 3 veces el peso corporal. Entonces, eso puedes hacerlo. ¿Dónde están lo más delicado de trabajar? La más alta intensidad, ¿no? Esos sprints, esos saltos, lo que sean drop jumps. Drop jumps es como cuando caes de un cajón, por ejemplo, y saltas, ¿no? Yo a veces lo hago. Caes de un cajón, saltas y arrancas un sprint, ¿no? Un sprint de 5 metros, cosas así. Es donde está más delicado. Pues eso simplemente es, ojo, no hay una receta para eso. Y es, fin de semana libre, no hay partido, llega el lunes. Amateur pregunta, ¿cómo ha ido el fin de semana? ¿Qué tal? No sé qué. Hemos estado aquí, hemos estado allí. Yo Y juego un pádel adaptas. ayer y tal. Yo juego un fútbol. Vale, pues quizá no toca, ¿vale? Partido del domingo. Pues quizá llega el domingo y es el lunes. ¿Cómo estáis? Y todo está bien. Y dices, bueno, pues lo puedo poner, Claro. ¿vale? Y no pasa nada por poner lo que se llama microdosis, que es hacer pequeñas dosis de todo. Todo entre comillas, pero Sí. tocar un poco todo para que tengan ese estímulo cada día y de esta forma, pues has calentado. Al final, este jugador en pista va a sprintar. Entonces, para que hagan el calentamiento unos cuantos sprints, 5, 10 sprints, no va a pasar nada. No hay que tampoco fragilizar al jugador en ese sentido. No es que jugamos ayer. Bueno, Sí, que se ha hecho toda la vida, que no pasa sí, que nada. no, O sea, no, hay que tener control. exacto. Bueno, es que ha habido una cosa que has comentado antes que me ha hecho gracia y me ha hecho pensar. Es un tema lo que comentabas de, no, es que bola medicinal haciendo. Claro, es que el problema es que cuando menos sabes de un tema, a veces, pues, ¿qué es lo fácil? Pues miro vídeos, pueden ser de YouTube, tal, y claro, esto a veces, la sobreinformación es Claro. peligrosa, porque, claro, tú ves lo que hacen y queda muy chulo, preparación física de un jugador NBA, Euroliga, quien sea, profesional, que al final ni eso que decías tú, es un planteamiento de vida completamente diferente.
Bueno, y que al final, ¿qué calentamiento de NBA? ¿Qué se hace viral por internet actualmente? Todo se hace viral, ¿no? ¿Qué se hace viral? LeBron James con esos 2 discos que se ponía antes en los Sí, pies, sí, votando, no sé qué. sí, sí. Bueno, ¿cuánto calienta un jugador de baloncesto de NBA? Están 3 horas antes del partido Sí, calentando, claro. hacen fisio, salen a pista, vuelven, salen al gimnasio. En Estados Unidos hay mucha cultura de entrenamiento en ese sentido, Sí, de pesas. Y antes, en el calentamiento en partido hacen pesas. sí. Y también se ha visto bastante, después del partido hacen pesas. Sí, esto lo he visto ¿Vale? alguna vez. ¿Y También por qué se hace esto? Aquí hay muchas hipótesis. Tengo muchas hipótesis, no sé exactamente de cada caso. ¿Por qué? Uno es para unificar cargas. ¿Qué pasa? Tú tienes. Eso se hace también aquí en Europa, ¿eh? Tú tienes un jugador de Euroliga, ¿no? O NBA o lo que sea. Está jugando a la semana 3 partidos. O sea, es Claro, una locura. Si tú un partido cuentas, bueno, todos están cargados, pero tengo de los 12 jugadores que he tenido en pista, he tenido uno del B, o he tenido este que juega poco tal, que han jugado menos. Estos hoy han hecho recuperación, ¿no? Entonces, si hacen recuperación hoy, mañana les tocaría entrenar, porque los otros no pueden. Entonces, ¿qué haces? Que estás cambiando el orden, digamos, de la semana de todos los jugadores. Entonces, para llevarlos todos a una, dices, vale, vosotros que no habéis jugado, al gimnasio y vamos a hacer un trabajo de fuerza. Así mañana es vuestro día de descanso. bueno, esto el Barça de fútbol, sin ir más lejos, todos los suplentes cuando acaba el partido se ponen a hacer unas carreras y tal, que supongo que viene por aquí, claro. Exactamente. Es porque justamente hace poco hablaba con un preparador físico de Euroliga de esto y me decía, hemos jugado en una semana, tenían 3 partidos Claro, y me decía, no, yo entreno con, o sea, perdona, juego partido con jugadores, los que no se van al vestuario porque cogemos un vuelo. Claro, llegan a casa a las 2 de la mañana. ¿Qué tengo que decirle a ese jugador que no ha jugado un partido que mañana, durmiendo poco, me venga al campo para entrenar tal? No, claro. mejor el día libre a todo el equipo, que vean todos a una, todos el día libre y entrenó el día del partido. Y ya está, Claro. no hay Sí, más. tiene más lógica, claro. Y volviendo un poco, ¿eh? Sí, nos hemos ido por las Sí, ramas. no, pero. Entonces, ¿qué deberíamos introducir dentro del entreno? ¿Cómo lo planteas más? Vale, yo soy entrenador, Paul, tú me haces de segundo, imagínate, y vale, hacemos el calentamiento antes, no los vamos a hacer venir 2 horas antes del entreno. Entonces, dentro del entreno, ¿qué priorizo? ¿Qué puedo hacer? Siempre teniendo en cuenta que evidentemente necesitaré mi tiempo para lo táctico, para tal, técnico, etcétera. ¿Cómo lo plantearías? La preparación física ya centrado en juego puro y duro. Yo creo que no, lo que has dicho tú, no se puede olvidar nunca el tema técnico-táctico, porque todo va de una. Si te digo, pues mira, pues el lunes creo que metes trabajo de toda la pista y contraataques tal. Ya, pues que no, tácticamente no puedes cogerlo por ningún lado, que el primer día de la semana sea, porque, digamos el martes, ¿no? Tú has jugado el sábado, llega el martes, puedes meterle caña. Claro. Ya, pues que el martes es el día donde tienes que quizá meter más trabajo del propio equipo de táctica, ¿no? Entonces, hay lo mismo, muchas cosas. Y lo mismo que decíamos antes, si tú entrenas jueves, viernes y juegas sábado, quizá hay que controlar la carga, ¿no? Pero también lo mismo, si esos jugadores sabemos que esos días pues no tienen libre o porque es puente, lo que sea, no hacen nada o sé qué hacen o tal, va a ser más importante eso. Entonces, vuelvo a rebobinar. ¿Cómo lo haría? Primer día de la semana, trabajo de medio campo, digamos, o no medio campo, ¿a qué me refiero? Es lo que se llama small-sided games, ¿vale? Que es juegos reducidos, ¿no? Evidentemente, si tú juegas 5 contra 5, la intensidad es menor que un 3 contra 3, ¿no? Porque tienes más jugadores por un mismo balón. No hay más. Entonces, ¿pero qué pasa? Con 3 es más intenso, ¿vale? Pero es más intenso aceleraciones y desaceleraciones, no en velocidades largas, no en trabajo cardiovascular también. Es un día de menos cardio. Entonces tú puedes hacer el primer día de la semana el que sea el trabajo más reducido, ¿no? 2 contra 2, 3 contra 3, situaciones, intentando por eso que sea de bajo volumen, que quiere decir con baja densidad. Tú puedes hacer que sea un 3 contra 3 y tienes 12 jugadores. Puedes hacer en 2 pistas, ¿no? Bueno, pues quizá el martes haces 3 contra 3 y cambias.
y cambias, ¿sabes? Puedes hacer situaciones así o 3 contra 3 en que el balón tienes que cambiarlo de campo. Entonces, hace que no tengas la transición, pero tampoco estás distraído, no estás ahí, jijaja, no estás jugando todo el rato. Es un partido donde juegan 6 contra 6, pero partido 3 contra 3. Me estoy explicando, ¿no? Sí, sí. Entonces, la carga también cardiovascular y todo sea menor. Eso poniendo que el primer día es el día que quieres un poco menos carga. Pues te permite trabajar temas técnico-tácticos, ¿no? Oye, mira, quiero trabajar la defensa al poste bajo. Pues hago ese condicionante de 3 contra 3, donde el pasador es el entrenador, por ejemplo, es un entrenador o quien sea, y tienes un 1 contra 1 el poste bajo con el lado contrario 2 contra 2 de exteriores. Por ejemplo, ¿no? Sí. Un de esto. El día de media semana, más ritmo a todo el campo, donde metería transiciones, metería más densidad, que haces, por ejemplo, un ejercicio que tiene transición y cuando empieza a transicionar ya entran los siguientes. ¿Vale? De esta forma estás mucho más continuo todos los juegos. Claro. Y el viernes el trabajo, digamos, más parecido al partido, 5 contra 5 meterías. Y también lo que decíamos, 5 contra 5 bajan ligeramente las cargas de los jugadores, porque al final tienes mucho tiempo donde no haces nada. Un jugador se calcula más o menos en pista, en un partido real, pasa el doble de tiempo que juega. Es decir, cuando tú ves, he jugado 35, en pista ha estado 70 minutos, porque el tiempo se para, porque todo esto. Pues que además del tiempo que juegas, la mitad de ese tiempo, es decir, de 17 y medio, explicado así, sería parado prácticamente, de recuperación que se le llama. ¿Por qué? Pues porque al final la pasas, pues ya tú vas allá, sacas y subes andando, no andando, pero trotando al campo de ataque. Entonces, todas esas cosas estás recuperando mucho rato. En un partido de entrenamiento también pasa eso. Al final el entrenador también para, entonces baja bastante la carga en ese sentido. No sé si te da la receta suficiente. Lo que con todo esto me ha surgido una duda. ¿Cuál? Que es, volviendo, por ejemplo, el ejemplo, yo soy primer entrenador, tú, Sí. Paul, me haces de segundo entrenador. Yo, claro, yo en este caso sería muy claro porque tú llevarías más la parte de preparación física, yo más todo el técnico-táctico en equipo. Entonces yo, ¿quién se adapta a quién? ¿Sabes? La pregunta sería, o sea, yo quiero trabajar estas cosas. ¿Crees que la preparación física se tiene que adaptar a lo que buscamos? Evidentemente que todo tiene que ir de la mano, pero no sé si me explico con esa pregunta. Sí. O sea, ¿qué manda más en este sentido? Porque, perdona, te lo pondré de otra manera. Yo como entrenador, normalmente con 3 entrenos, lunes, miércoles, viernes, ¿cómo lo podía plantear? Normalmente, genérico siempre, ¿eh? Lunes era más trabajo específico jugador, entonces que pues aprovechar para separar por interiores, exteriores, un poco lo que tú comentabas, juegos más reducido. El miércoles era un poquito más trabajo colectivo, ya empezando con algo de si corresponde por categoría y todo un poco algo más de scouting del rival, tal, pero muy propio también, porque al final sí que yo creo que el viernes, que es ya más dedicado al partido que viene, o a no ser que tú ya estés preparando uno muy importante en 3 semanas, pero vas a ese que donde ya haces mucho más 5x5 con introduciendo scouting. ¿Vale? O sea, dicho esto, ¿quién se tiene que adaptar a quién? Mira, yo ahorita te lo has dicho, no hay que adaptarse como tal, porque quizá no es para adaptar, pero creo que todo tiene que pasar por los dos, ¿no? Es decir, tú lo que has dicho es un poco lo que yo he dicho, o sea, tampoco, Sí, no, claro, en el difieren fondo tanto. vamos de la mano, sí. La preparación física tiene una lógica al final, o sea, cualquier estudio que te leas, hay un estudio, por ejemplo, bueno, igual, no me enteré ahí, pero hay estudios de básquet que tienen que decirte lo que tú ya sabes. Si te dicen algo muy distinto, depende de que sea duda. Si a mí me dice que los jugadores van más rápido en 3 contra 3 que en 5 contra 5, te diré, no puede ser. El 5 contra 5 están en todo el campo. Claro. ¿Ves? Aquí hay algo raro, ¿no? Pues así sea un poco así. Pero yo qué diría, si tengo que jugármela, diría, el entrenador manda y el preparador físico aconseja, condiciona, quizá, ¿no? Porque yo quiero trabajar esto y esto. Pues yo decía, mira, yo como preparador físico te digo, vale, pues si quieres trabajarlo, en vez de hacerlo en transición, hazlo de parado. O hazlo solo con una transición. Típico, no sé, partido 5 contra 5, pero no juegas a todo el campo. Solo que haces, juegas a medio campo, si robas balón o esto, transición. Entonces las transiciones caen en picado. Claro. Porque solo haces porque si tú eres un jugador que robas un balón,
de salir corriendo. Robar el balón para quedarte, para empezar de cero, resta, ¿no? No te motiva tampoco a eso. Entonces, lo condicionas, pero sería un poco, creo que el entrenador tiene que llevar un poco la voz cantante en ese sentido, porque es que al final es quien manda, y lo que decíamos, no conocí nunca ningún entrenador que no piense en esa lógica. Claro. Nadie dirá, no, yo haré el lunes el trabajo de scouting del fin de semana para el viernes hacer el trabajo físico. No. Tú harás el día antes del partido lo más parecido para el partido y ya está. Bueno, al final, un poco mi pregunta iba aquí porque al final todo se complementa. Yo lo veo también así, que creo que el primer entrenador normalmente es el que propone, el preparador físico es el que tiene que complementar eso con tema cargas y tal, que a medida que subimos de categoría, pues hay un control más claro y más conocimiento sobre el tema. Pero que al final todo, nada va separado, siempre en todo, o sea, incluso en cualquier circuito, calentamiento, hay aspectos técnicos de básquet, ya sean físicos, entonces va todo complementado. No, yo creo que ha quedado bastante claro, ¿vale? Entonces, dentro de qué ejercicios podríamos, o sea, tema resistencia, eso lo meterías todo dentro de los entrenos. Por ejemplo, claro, yo siempre me pongo desde el punto de vista de lo que yo he hecho, lo que yo he conocido, pues normalmente querías, ostras, y los veo bien, va, vamos a meter algo más de ritmo. Normalmente pues recurres a cosas de superioridades, que siempre hace que, claro, que sea una toma de decisión rápida, pero con intensidad, ¿sabes? Siempre intentando ya coger toda la pista y no tanto media pista, algo así. Esto lo introducirías también dentro de los entrenos, todo, ¿no? Sí, lo mismo, a nivel amateur, yo lo delegaría a entrenamientos. El volumen de entrenamiento ya es suficientemente elevado como para tener una carga importante a nivel cardiovascular, ¿vale? Postemporada, off-season, navidades, sí, puedes ir a correr y puedes hacer, porque lo que decíamos, quizá hay jugadores que tú les mandas una plantilla de ejercicios para hacer en el gimnasio, eso no lo hacen, hoy no lo hago, tal. Y quizá correr tampoco, pero por lo menos correr va a permitir que al volver te aguanten esa hora, digamos. Pienso más en verano, quizá en navidades que paras una semana, al final hacer un entreno por ahí, otro por ahí, acabas parando una semana, 10 días, pues no es tan importante, pero sí que en verano, yo soy jugador, ¿no? No han pasado plantilla porque no tengo preparador físico. ¿En verano qué tengo que hacer? Pues yo diría lo que hablamos de antes, ¿no? Un poco de prevención de lesiones, trabajo de core, todo lo que hablamos, y sal a correr. ¿Por qué? Porque ese primer día estás calentando y estás. ¿Cuánto corro? ¿Cuánto corro? No te compliques tanto. Intenta sea correr. ¿Que quieres ir un poco más allá? Pues si se a correr 2 días, pues un día o los dos, haces unas series, un ritmo más ligero y un ritmo más suave. A pesar de eso, no se va a parecer nada a la pista. Y vas a llegar y vas a estar igualmente. Sí, nada que ver. Sí, sí, sí. Pero quizá menos tú que el otro que ha hecho menos que tú, ¿vale? Entonces, y una vez empieza durante la semana, lo que hablamos, tú tienes la semana, tu trabajo, tus estudios, tu familia, tus cosas en casa, y tengo 3 entrenos. 3 entrenos, estás corriendo, tienes una carga de resistencia, una carga cardiovascular en ese entrenamiento. No hace falta meterle media hora más, una hora más al día, o a Sí, la presión sí. física, me refiero al día que entrenas. Y entrenas, además, normalmente el físico es antes. Si estamos hablando de que es alguien que va justo de esto, vas a hacer una hora, 45 minutos, va a llegar a la pista, que no se va a aguantar ya, es decir, venga, ahora hora y media. Imposible. También Imposible. con lo que implementa. ¿Cuántas lesiones pasan al principio del entreno, o al final, o en medio? Claro. Siempre es principio y final, en medio y menos, porque al final estás más cansado, baja fatiga, baja tu rendimiento y te puedes lesionar. A veces mentalmente también estás más distraído. Sí, sí, totalmente. Sí, a ver, nos hemos centrado mucho en lo que sería la temporada en sí. Después habría que diferenciar, evidentemente, la pretemporada. Entiendo que el planteamiento es diferente. Postemporada sí que creo que en básquet amateur no tiene, digamos, tanta importancia. Sí que creo que en profesionales pues han de mantener un tono, un básico. Al final, amateur es una guerra perdida, ya se peleará en pretemporada. Sí que es verdad que igual se puede, pues un poco lo que decíamos, ¿no? Pues, oye, soy de un equipo, saca la temporada, vienen a probar 4 y se alargan los entrenos, pero que normalmente estos entrenos es juego reducido, 5x5, Sí. pam, pam, no nos compliquemos ni mentalmente ni físicamente, pero que también es peligroso porque ahí pueden venir lesiones.
Y pretemporada entiendo que se tiene que plantear de una manera diferente, pero que a veces queremos machacar tanto en pretemporada que después, claro, tú, por ejemplo, diciendo esto, ¿cómo lo plantearías? Porque claro, yo me he encontrado con gente que, ponemos ejemplo amateur, normalmente, pues que empieza la última semana, normalmente la última semana de septiembre empiezan los partidos. La gente, si es un equipo muy serio, empezará en agosto, pero la mayoría de gente empieza el 1 de septiembre. Con lo cual tienes apenas 3 semanas para hacer. Entonces, claro, los preparados físicos a mí me decían, no, la pretemporada te dura hasta jornada 4 o 5 de la... Sí, claro, pero para el entrenador, una vez estás en modo temporada, estás en modo temporada. Con lo cual, ¿cómo lo plantearías esto? Pues es un mundo esta pregunta, porque también depende del equipo. Claro. Mis últimos años de baloncesto, yo jugué en senior 4 años solo. Éramos un equipo muy joven, por ejemplo. Bastante joven, digamos. Pues llegamos en septiembre, íbamos como un tiro. Al final éramos gente joven que en verano nos metíamos un poco activos. No paras y llegabas, pam. Claro, había equipos, y había más que quizá equipos, los jugadores que decían, este jugador ha jugado en LEB, no sé qué, y yo veía y pensaba, este tío. Sí. Bueno, pues lo veías en pretemporada, lo veías en Navidad, claro. Era otro jugador. Claro. Porque había rodado. Era ¿no? diésel. Claro, era diésel, tenía que arrancar ese motor. Pero cambian los jugadores y eso pasa mucho en categorías seniors. Y habla de esto, también hablamos de jugadores que juegan en EVA y han pasado a Segunda Catalana o lo que sea, que porque tienen familia o lo que sea, pues en verano no han podido estar por el deporte. A la que hacer deporte, al principio no pueden jugar más de X minutos, pero a que pueden jugar tantos minutos y pueden rendir a su nivel, dices, caray, claro. Es otro jugador. Entonces, ¿cómo? Más que dar una receta, aquí sí que no puedo dar receta porque no podría, es pensar en el equipo, mirar cómo son los jugadores y ser progresivo. El primer día ves con el freno de mano y ves mirando cómo van los jugadores. Porque no sabes. Y los jugadores se piensan que están como en junio. Que sí, que se salta, que sí, no sé qué, pum, hoy, la espalda, hostia, yo tal, no sé qué. Tienes muchas cosas que empiezan a primer día. Y claro, si el primer día es así, quizás se lesiona a nadie. Pero el segundo día, molestias. Y la hipermotivación, porque muchas veces vienes de 2 meses sin hacer o mes y medio largo de no hacer básquet y el primer día lo quieres hacer todo, te piensas lo que decías tú, la clave es que te piensas que estás como cuando acabaste la temporada. Y ahí es donde se complica. ¿Cuándo puedo empezar? Cuanto antes puedes empezar. Eso es así. Pues también a vacaciones. Hay jugadores, y tenía el típico jugador que llegaba 15 días tarde a la pretemporada. Y dices, pero hemos empezado el día 1. Sí, pero él llegaba el día 15 de vacaciones. Sí, no, a ver, es lo que hablábamos. Al final, cuando ya pasas a ser una persona que eres X, que juegas a baloncesto, hay muchos componentes. Hay gente que, por ejemplo, porque sí, porque su pareja solo puede hacer vacaciones en septiembre o porque le ha tocado así. Yo hasta que los niños no vuelvan al cole, yo no vuelvo. Claro. Y a veces pasa eso. Entonces, hay esas cosas y a partir de aquí ves progresivo, intenta aumentar. También, yo es que no puedo entrar este día porque trabajo, porque las pretemporadas a veces empiezan antes de los horarios de jugar antes. Yo voy a hacer una pretemporada con... Yo empezaba con el B, porque no podía entrenar con el A. Entrenaban unas horas que yo no llegaba y tenía que hacerlas con el B. Bueno, mejor eso que... Claro, yo cuando llegué al primer equipo me dijeron, haz las jugadas. Yo, que sabía jugadas. Pero al menos está un poco más rodado y me había ayudado a empezar la pretemporada. Claro. Y si el primer partido no se llega, no se llega. Claro. No intentes, hay que apretar porque hay que jugar por partido. Oye. Hay 30 partidos, bueno, o sea... Sí, el otro equipo no estará mejor que tú, tampoco. Claro. Sí, bueno. O sea, han empezado un mes y medio, mira, eso que ganan. Si han podido, eso para ellos, exacto. Y un poco ahora ya para cerrar todo, me gustaría hacerte una pregunta que en general me gusta hacerle a todo el mundo, lo que es muy genérica, ya te aviso, que es ¿cuál crees que es la clave del básquet amateur? La clave, la cohesión de equipo. La cohesión de equipo, para mí, es lo que hace todo. Si tú es probador físico, lo llevo a mi terreno, probador físico, y te llevas bien con el equipo y tal, vas a conseguir meterle exploración física. Si tú llegas, me digo, sargento con el pito, el crono en la mano, hay que hacer esto porque el estudio dice esto porque quiero... Joder, está a decir, a mí no me marees, yo vengo aquí a pasármelo bien y ya está. Porque al final es como funcionan los equipos. Tú, en esos niveles amateur, ¿cómo fichas? Este trabaja con este es el amigo de este es el novio de la hermana de este. Sí, tal cual. O sea, así es como se hacen los equipos. Entonces,
de esta manera es como funcionan los equipos y consigues, primero todo, como operador físico, meter expresión física, consigues hablar con ellos y que ir a todo terreno, educarles para que vean la importancia y luego valoren lo que has hecho con ellos, que a veces me ha pasado de preparación física, estoy allí y luego cuando ya no soy preparador físico, ¡ay, me acuerdo de eso, me acuerdo de lo que me decías tú en ese momento, tal! Pero gente que me dice, qué bien que hice contigo, y gente que me dice, yo no lo hacía y ahora me acuerdo de ti porque no lo hacía, Claro. ¿sabes? A los lados, porque con algunos quizá conecté, con otros quizá no conecté, pero al final para mí esa es la clave de todo esto. Sí, sí, no, seguro. Al final, hay un tema de gestión, tanto entrenador, preparador físico, es un tema de convencer, pero no obligar. Entonces, al final, lo más importante, cuando va bien la cosa, o sea, ya no hablamos de ganar o perder, evidentemente, sino de tener una buena dinámica de grupo, que al final lo que te hace ir con ganas de entrenar, te propongan lo que te propongan, es pues tener muy claro es que todos vais a una y no hay No, 12 individualidades, sino que hay un colectivo. pero también van a perder. Hay equipos que perdiendo van todos a una porque se lleva muy bien y dices, Sí, ¿cómo sí, puede ser? Y hay equipos que ganando que dices, uy, esto no acaba bien. sí, 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 no, no, exacto. Bueno, yo lo que te comentaba, como entrenador, he entrenado muchos años, he tenido equipos que habiendo bajado hace un año, que tanto jugadores como yo hemos tenido un recuerdo Sí. espectacular, y otros años que has ganado, has subido y te quedas con ese sabor de boca que dices, ay, aunque normalmente el ganar siempre endulza todo. Bueno, quizás no tienes tan mal recuerdo que si eres perdido, pero es eso, es que tú recuerdas, "Oh, hicimos esto y lo otro y lo vi que nos lo pasamos y vas a entrenar con otra predisposición Sí, porque sin duda. tiene otro rollo todo. Pues Paul, muchísimas Gracias gracias, a ti, ha Edu. sido un auténtico placer. Y nada, cualquier cosa hablamos por aquí y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias. Gracias a ti, Edu.